Buenas tardes, noches a todos que nos hacen el favor de vernos hoy, que es sábado 27 de mayo del año 2023. Aquí ya presentes todos los integrantes que estamos en el panel para conducir lo que son preguntas y cuestionamientos y todo tipo de aclaraciones con el maestro que va a estar hoy con nosotros en la cátedra número 186. Ya, es el maestro Pitágoras. El tema de hoy es el servicio de hermanos animales. Para conducir la canalización desde su gran don está Santi aquí ya con nosotros. Santi, bienvenido, ¿cómo te va? Hola, bienvenidos a todos. Bien, muchas gracias. Aquí muy entusiasmado por esta nueva cátedra 186 y con este tema tan bonito. Así que anímense ustedes también, vengan, participen, vengan, pregunten y vengan, siéntanse parte, siempre. Cedo los micrófonos. Muchas gracias, muchas gracias. Mohamed, ¿cómo estás, Mohamed? ¿Vienes de enfermero otra vez? Muy bien, aquí, encantado con vosotros. Muy bien, qué bueno, bienvenido. Lalito, ¿cómo te va? ¿Ya llevas a los caballos a la presa o todavía no? Sí, ya. ¿Ya les tocó? En eso andamos. Ya también bien contento. Bienvenidos todos, yo soy Henry Main y los recibimos con mucho cariño. Hoy vamos a tener efectivamente al maestro Pitágoras con nosotros, qué gran honor de verdad. Y es la primera vez que él va a estar dándonos una cátedra, es de esas cosas que son primicia para todos. El servicio de hermanos animales es una maravilla. Fíjense, como nos lo hizo saber el nombre, no es el servicio de los hermanos animales. Es el los como que aparta, ¿verdad? Pero en cambio, el servicio de hermanos animales, sin el los, yo siento que nos acerca mucho más en la intención de la cátedra. Qué bonito que el maestro eligió ese tema para nosotros. Bueno, pues entonces, recuerden que pueden participar. Qué bueno sería que empezaran a participar de pronto, así de prontito, y empezaran ya a escribirnos para darnos sus comentarios, sus saludos, sus preguntas, porque esto les da más participación a ustedes y ustedes también pueden aprovechar. Nosotros, por nuestra parte, siempre tenemos muchas preguntas que hacer y las hacemos, pero ustedes no les gustaría comer un poquito de ese pastel de preguntas. ¿Qué creen? Que ya hubo nuevamente Galatazo. Ya llegó nuevamente Gálata al último. Ya está volviendo a las andadas. Ya la tenemos aquí. Hola, Gálata, ¿cómo te va? ¿Bien? ¿Contenta? No se te oye. Tienes apagado. Apenas está agarrando la onda la máquina. Ella también está como Sí. la onda. Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Un gusto estar aquí con ustedes y pues saluditos a todos. Miguel Muñoz Reyes ya está escribiendo. Muchas gracias. Miguelito dice, buenas noches, maestro. Saludos puntuales. Bueno, perfectísimo. Entonces ya están dichas las cosas básicas para lo que es la dinámica de la cátedra. En primer momento vamos a presentarles la semblanza del maestro Pitágoras. ¿Están listos para ella? Tomen nota. Aquí vienen datos importantes de su biografía, de su hacer espiritual y sus enfoques muy particulares de su tiempo, que es uno de los más grandes sabios e iniciados que hay. El libro de Edouard Schuré, por ejemplo, lo menciona como uno de los grandes iniciados. Y sí que lo era. Ya verán ustedes. Bueno, pues entonces, dense una idea escuchando esta semblanza. Comenzamos así. Desde el punto de vista de la espiritualidad, Pitágoras emerge como una figura destacada cuyas enseñanzas y prácticas trascendieron el ámbito de la razón y abrazaron la dimensión espiritual de la existencia. Aunque se le conoce principalmente por sus contribuciones en matemáticas y música, su visión abarcaba mucho más. Pitágoras y su escuela pitagórica veían la vida como un camino hacia la armonía y la realización espiritual. Creían en la inmortalidad del alma y en la existencia de un orden cósmico que permeaba todas las manifestaciones de la realidad. Para ellos, la búsqueda del conocimiento y la sabiduría no se limitaba a la adquisición de información intelectual, sino que también implicaba una transformación interior y una conexión con el mundo trascendente. La meditación, la contemplación y la reflexión introspectiva eran prácticas fundamentales en la tradición pitagórica. A través de estas disciplinas, buscaban alcanzar un estado de comunión con la esencia divina y experimentar la unidad entre el yo individual y el universo. Consideraban que el autoconocimiento y la purificación de las pasiones y deseos desempeñaban un papel crucial en el camino hacia la iluminación espiritual. Además,
Los pitagóricos promovían una serie de principios éticos basados en la armonía y la moderación. Valoraban la no violencia, la justicia y la benevolencia hacia los demás seres. Creían en la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y cultivar la virtud en todas las áreas de la vida. La música ocupaba un lugar destacado en la tradición pitagórica, ya que creían que el universo estaba impregnado de una música celestial. La armonía y el ritmo eran considerados como expresiones de la divinidad, y la música se utilizaba como una herramienta para elevar el alma y sintonizarse con las vibraciones cósmicas. Según Pitágoras, la música no solo tenía un poder sanador, sino que también permitía acceder a estados superiores de conciencia y conectar con lo divino. Así, Pitágoras no solo fue un matemático y filósofo brillante, sino también un guía espiritual que buscaba la armonía interior, la conexión con lo trascendente y la realización del potencial humano. Su visión holística de la vida, que integraba la razón, la música, la ética y la espiritualidad, sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan un camino de crecimiento espiritual y expansión de la conciencia. Excelente, excelente, excelente. Muy bien, ya tienen una idea de lo que se puede decir del maestro Pitágoras en los terrenos que nos imbuyen cada sábado aquí en nuestras cátedras. Bienvenidos todos. Misael Martínez está dando también su saludo. Buenas noches, queridos maestros lemdurianos. Bienvenido, maestro Pitágoras. Saludos y listo para la cátedra. ¿Ustedes también, todos? Bueno, pues entonces vayan anotando porque ahora vamos con el primer mensaje del maestro Pitágoras. Que fue grabado por Santi hoy en la mañana. Y bueno, pues ya está listo aquí el mensaje. Pongan atención porque ya empieza la cátedra en forma a partir de este momento. Con ustedes, Santi, canalizando al maestro Pitágoras. Bienvenidos a la cátedra 186. El título de esta cátedra es El servicio de hermanos animales y estará a cargo del maestro Pitágoras. Es importante fijarse en las formas de geometría que se van formando en las redes de cada planeta en particular. Sobre todo aquellas redes que ponen en una expresión mucho más simple y visible lo que todo se va formando alrededor de las conexiones dentro de cada especie y entre las especies en sí mismas. Hay toda una armonía principal que va fungiendo como elemento organizador y estructurador dinámico de todas las relaciones que también se van formalizando en la vida de la Tierra. Estas mismas formas de organizarse van trascendiendo lo físico y van también habitando los espacios que cuánticamente rellenan todas las esferas energéticas e incluso llegan a tocar espacios etéricamente más reconocidos. Cuando se va teniendo mayor comprensión de todas estas leyes organizadoras a nivel del quantum, es donde se puede también indagar un poco más allá sobre la indispensable labor de los seres animales. No estamos hablando entonces de los animales humanos, sino los que están más allá desde esa formación, los que tienen todavía una estructura desde su biología mucho menos compleja, mucho menos armada, y aún así expresan gran parte de lo que la esencia divina, de lo que la esencia de la naturaleza pone como cualidad de inocencia. Así que vamos acercándonos a una primera comprensión de lo que son estas labores, mucho más allá que lo físico, de todos estos seres que inimaginablemente hacen para toda la tierra distintas labores de resguardo, de cobijo, de protección, de exaltación, de preservación, de orden, de balance, de ritmo.
son circunstancias internas para cada uno que le va impregnando, le va imprimiendo en su ser de especie toda una manera en que la misma Tierra recibe esas ondas frecuenciales, va también retroalimentándose de esas ondas. Es un ser autotrófico, en el que la misma Tierra, en que el mismo planeta, se siente consciente de reproducirse, de manifestarse y expresarse a través de los seres vivos que la conforman. Y entonces desde allí hay una relación maternal, una relación claramente vigente en todos los extremos posibles de todo un cariño, todo un amor extremo. Cada uno entonces guarda esa relación con el mismo planeta, pero sobre todo cuando se van acercando cada vez más los seres que conforman o habitan ese planeta hacia una estancia de inocencia, es porque se va conteniendo una emanación mucho más pura, mucho más profunda, y la intención, la proyección, la misma situación que los lleva a sentirse en calma, paz, a sentir también que nada de esto que van viviendo es real. Esa es una base también de inocencia. Y si esa base está desde la conformación o la composición del sentir la inocencia, entonces los seres animales van guardando una correlación significativa para todos en cuanto a esta cualidad, como una expresión y experiencia de servicio para todos. Ellos van colocando muchas formas con su solo ejemplo de vida, con su solo ejemplo de redes, con su ejemplo también de una interacción constante, vital, sostenedora y sobre todo acogedora para los demás. Cuando cada uno también va acercándose a una vivencia con un ser animal, se va reconociendo también allí desde esa unificación. Y es principalmente lo que esto abarca, este tema, de que estas formas, incluso aún visibles y representadas en la misma categoría de expresión matemática y geométrica, lo único que están haciendo es codificando la expresión de una relación que está más profunda. Es esa relación que está más profunda la que cada uno debe de ir exaltando y desarrollando para con ellos, en ello. Es reconocerse todo en el otro, unificado en el otro. Es reconocerse desde esa misma compasión, desde esa misma hermandad, desde todo lo que va destruyendo un límite mental sobre los cuerpos. Y va también con ellos en una forma interpretativa, en una forma comunicativa, en una interacción más cercana. Y entonces se va recubriendo todas estas formas en que parecían vacíos mentales, en el que habían abismos de una baja representación para con aquellos seres. Esto se va rellenando y va subsanándose tanto que luego se va encontrando esta sintonía unificada. Cuando la armonía y sintonía unificada cobran sentido, se puede tener una sensibilidad mayor para saber qué es lo que está pasando con todo, saber qué es lo que relaciona todos los niveles, saber qué es lo que va también formando, estructurando gran parte del vivir y del hacer natural, expresando la divina acción cósmica dentro de la Tierra. Cuando va apareciendo claramente esto, que puede parecer en principio como sensación, luego se va traduciendo más hacia la acción. Y es en la acción en la que cobra sentido muchas vivencias, muchos sentires. Esos sentires desde lo que la expresión de amor, que la expresión de luz se va en retribución al servicio de todos ellos, al servicio de todos los animales, que no es distinguible, que no es distinguible distintamente en cada nivel en el que ellos lo puedan hacer. Toda es grande y ninguno de ellos hace una labor, por lo menos. Siempre van hacia un intento mayor de todo, siempre van hacia la expresión más viva para con ellos y para con los entornos, e incluso
para todo el planeta y más allá. Mis queridos, este es un tema bastante apasionante, así que los espero para que cada uno de ustedes se anime a participar y expresar mucho más de lo que puede preverse. Querido maestro, vaya que este es un tema en verdad muy apasionante. Y yo y mis hermanitos aquí en el panel estamos más que puestos para tratarlo, para comprenderlo, para encarnarlo de verdad, porque esto lo tenemos que llevar a una comprensión de los cuerpos, porque de cuerpos un tanto también vamos a poder hablar hoy. Y algo estaba hablando usted de eso cuando decía cosas al respecto de las estructuras que, aunque parezcan menos complejas en cuerpo de los animales o los animalitos, pues también el de ellos se muestra. Y vaya que se muestra y es un sostén fuerte. Primero que nada, maestro, muy bienvenido. Qué placer, qué honor. Gracias por estar con nosotros por vez primera para darnos esta cátedra, la primera vez que nos da una cátedra completa usted. Un saludo, maestro. ¿Qué nos dice para modo de saludo también? Sí, muchas gracias a cada uno, siempre por ir sosteniendo, ir haciendo labores de sostenimiento para con todo, para con las funciones que se van orquestando de manera cada vez más funcionable, cada vez más abarcable, cada vez más extensa interiormente, que es lo que luego va proyectando sobre todo lo demás, la misma situación de rigurosidad, de la misma actividad, de todo lo que también se va proponiendo. Muchas gracias por ese recibimiento y también que cada uno en estos temas vaya también poniendo un poco de una profundidad distinta, invitándose hacia un accionar totalmente diferente. No son puntos o funciones en lo que estas cátedras se van colocando para todos, que se dejen solamente en un tránsito corto. Deben de provocar y cada uno de ustedes llevar a que eso se provoque cambios bastante grandes en las vidas, cambios en las formas de hacer, cambios que se van a resultar en ejemplo y en muestra de la cual cada uno de ustedes también está. Y es por ello también un llamado constante y rotundo para todos. Esa es la parte que les toca también mucho a ustedes. Esa es la parte también con la que van retribuyendo este movimiento. En la parte y en la medida en la que cada vez van haciendo más cambios correspondiendo a lo que van recibiendo en las cátedras, además de que sus vidas van cambiando bajo la estricta forma de que cada uno se dispone con esa guía, lo que van haciendo es que el incremento grande, el incremento de anchura de lo que van haciendo también como cátedra se va exaltando, se va empezando a ensanchar cada vez más, a extender cada vez más, incluso con los simples cambios que hagan en sus vidas diarias. Es hacia eso lo que también mucho se va apuntando. Y con estos temas ustedes pueden ir viéndolo claramente más factible, claramente más cercano. Y por ello también el ejercicio de preguntas, porque no se trata de que solamente nosotros tengamos una respuesta que venga solamente desde una parte desconocida. Se trata más bien de un descubrimiento del recuerdo juntos. Y en ese recuerdo juntos se va caminando hacia una acción que va encaminada cada vez más hacia algo directo y unificado. Y en ello, lo indispensable es que en cada uno de ustedes renazca ese sentir, el sentir vivo de lo unificado, cada vez más extenso, palpitante y aplicable. Caramba, maestro, qué bonito. Fíjese que esto de lo que nos acaba de dar a modo de saludo y también de primer mensaje ya en vivo en este momento, me da pie para un buen número de cosas, pero esto de descubrir juntos el recuerdo es maravilloso. Lo otro que también quiero comentar ahorita, veo que es conveniente hacerlo en este momento, esto que comentó también de que, pues, los tránsitos que hacemos de estas cátedras, tenemos que hacer que sus lapsos sean extensos, sean de toda la vida, porque lo que se dice es, pues, conocimiento de
de verdad y de funcionamiento para todo el planeta y para la humanidad como tal, y no se diga para nosotros como Lemnu en las tareas que tenemos y la responsabilidad que hemos tomado y nuestras tareas de vida que vienen desde nuestra alma y nuestro ser superior y conjuntamente como uno, unificados en la conciencia. Así que en ese sentido ya tenemos a disposición también la transcripción de la semana anterior, de la cátedra de la semana anterior. Ya también está disponible en formato PDF y si quieren tenerla en su haber para verdaderamente ir viendo lo que se va diciendo con todo lujo de detalle, todas las palabras dichas están transcritas una por una y puestas en perfecta ortografía y perfecta estructuración y demás, pues entonces tomen nota del correo lemdu111@gmail.com. Hacia el final de la cátedra vamos a volver a comentar al respecto. Pero bueno, hay que empezar entonces a hacer que los tránsitos de las cátedras en nosotros sean per secula seculorum, por los siglos de los siglos. Y pues puede sonar ambicioso y que a lo mejor no nos alcanza la memoria para eso, ¿no? Pues claro que sí, porque estamos juntos buscando el recuerdo, ¿verdad, maestro? Así que el recuerdo lo tenemos de muchas vidas y ahora hay que empezar a recordar todo eso, no solamente los de esta encarnación, pero se da desde la intención de hacerlo, desde la claridad de todo ello y se viene una armonía organizadora, como también mencionó usted al respecto de todo ello. Maestro, muchas gracias por ese inicio. Y yo veo que ya tenemos por aquí una posibilidad de pregunta por parte de Mohamed. Mohamed, adelante contigo, Mohamed, vamos contigo. Gracias. Sí, mientras escuchaba la introducción, me llegaba mucho las abejas en mí, tanto por su sonido que es muy cercano al sonido que conocemos como Om, tanto como la miel que sintetizan, que es casi permanentemente viva durante siglos, como la geometría que usan en sus colmenas, que son los hexágonos. Así que me llegaba mucho en mente, en el sentir, las abejas. Y quisiera saber más. ¿Qué nos podrías decir más de nuestras queridas abejas? Gracias, maestro. Cada uno de los seres que habitan en todo este juego de separación tienen un camino trazado, de cierta forma, ya para su solución. Dado que se ve desde esa perspectiva, de lo que ya es, de lo que existe, de lo que siempre ha estado, lo primordial, lo primigenio, lo unificado. Y es en ello en donde cada uno también va amplificando su recuerdo de unidad. Y este recuerdo va también cruzando un camino que es incluirse y habitarse a sí mismo desde la voz primigenia, desde la voz de todo lo que sería la divinidad. Y esta voz puede sintetizarse a sí misma en su momento bajo este sonido primero, como su nombre, como su propio pronunciamiento, un pronunciamiento de amor. Y desde allí en adelante, como tema que se va hilando en vibración, en cada composición y exactitud de todos los campos dimensionales, esto siempre tiene por ley de resonancia un camino grande, una carretera, una vía. Por ende, en el camino trazado para todo ser, siempre va a llegar la escucha, la réplica y la acción resonante de aquel sonido. Y en la medida entonces en que cada uno aprenda a escuchar, más allá que como un sentido, sino como un sentir, vas a darse cuenta que la forma estructurada, organizada, cósmica, tiene ese nombre. Y tiene ello que, bueno, aunque no lo abarca totalmente en sus características y no lo honra demasiado, podría llamarse aquel sonido, aquella vibración, siendo mucho más que eso, claramente. Entonces, cuando cada uno de ustedes o de todos los seres que están en este juego
hace un intento mucho más profundo para poder sentir y escuchar desde ese sentir. Se da cuenta que absolutamente la armonía divina está vibrando en todo y en absolutamente cada uno, microcósmica y macrocósmicamente, como aquel hombre. En la medida cada vez que se vaya teniendo un contacto directo, sostenido, vinculado, encarnado desde lo divino en cada uno, se le da voz a aquello, que va tomando otras formas, otras palabras, otras acciones diversas, pero siempre desde un mismo punto raíz. Y en la medida que cada ser esté más cercano con ese accionar, es porque hay un hábitat de su conciencia esencialmente unificada desde esa labor. Es decir, su enfoque y su propósito está hacia algo mucho mayor. Cuando se dan estas mismas formas de concebir pilares de realidad, pareciera que hay en algunos un requerimiento de mayor responsabilidad que en otros, no siendo tampoco de cierta forma exclusivo y también excluyente. Se trata más bien desde una forma de organización armoniosa e indispensable en conjunto. Entonces, no por ello podría ser totalmente claro y sería bastante ingenuo mencionar que la labor de un conjunto de especies es más importante que el de otra, haciendo todas una labor muy impecable en la cadena de eslabones de acciones que configuran cada entorno, y en especial, y en este caso, la Tierra. En cuanto a ellas, claramente, entonces lo que miramos es que el papel responsable es mucho mayor, mucho más amplio, como si se hubiese estirado un poco aquella masa accionaria. Y entonces desde allí vemos también que tienen una facilidad, como seres con una cierta estructura y cualidad en sus cuerpos, bastante abierta para la recepción, para la comunicación, sobre la misma acogimiento de las leyes divinas, de lo que sería toda esta forma más exacta de emanar el amor, emanar orden, de emanar también claramente un amor y un cariño por lo que hacen, sobre todo en desapego, indispensable en cualidades de resguardo, de labor, de servicio y sobre todo de bastante generosidad. Es en ello que aquel alimento también que hacen es de una nutrición muy, muy alta para todos los demás seres vivos. Y existen muy pocos seres vivos en esta tierra que no puedan consumir aquello que ellas hacen, porque está hecho para todos. Y así se compone. Y en cuanto a su hacer, es de bastante ejemplo, de mucha rigurosidad, disciplina y una organización a su forma de socializar o de avejizar, podríamos también mencionar. Son ellas todo un ejemplo muy grato de un buen convivir y de una entrañable esencia conjunta en lo que hacen, en su propósito, en lo que van también haciendo, escalando para todo. Y claro, entonces, esa labor indispensablemente armoniosa para todos soporta mucho de las demás funciones que se hacen, esencialmente para poder que todos los demás cuerpos de casi todas las otras especies funcionen. Así que colocan un equilibrio fundamental en la acción creativa y en la acción de manifestación de un balance perfecto. Gracias, maestro. Hilando con lo que nos decías de que las cátedras nos deberían transformar nuestras vidas, dejo esta tarea, por si alguien no la tomó, de intentar sentir el sonido que emiten, el sonido OM que emiten cada especie en vuestras vidas diarias. Gracias. Cedo los micrófonos. Muy bien, muy bien, muy bien. Buena tarea. Bueno, pues ya le abriste el paso a Gálata, que lo harto el tomar va a empezar a hablar del rebaño, de la manada, de la parvada, de las conglomeraciones, de los muchos. Ya verán que va a empezar a hablar por allá, ya verán si uno los conoce. Pero antes de eso, maestro,
Digo, para ir haciendo el brinco, porque si no ya nos seguimos hablando de panada, parvada y todo eso, que no está mal, pero vamos a ir haciendo brinquitos para que haya más variedad también de temas. Esta cuestión que le quiero yo preguntar es al respecto de que si es Gaia la que define las estructuras morfológicas de los cuerpos de las especies en la Tierra. Y si no es Gaia, o en parte, ¿quién más le ayuda? ¿Quiénes son los seres co-creadores de las especies en cuanto a su morfología y su estructura? Que usted le sabe muy bien a todo eso de la geometría. Así que yo creo que a usted le viene bien que le preguntemos esto. A nosotros nos viene bien preguntarle a usted que le preguntemos esto. ¿Nos quiere decir, por favor? Es una pregunta bastante clave para muchas cosas. Y se darán cuenta que esta respuesta les podrá ubicar para el resto de muchos interrogantes una forma clara de poderse guiar hacia un vislumbramiento más estable. Y incluso podríamos mencionar que el papel de un planeta o de una alma planetaria es muy, muy limitado, casi que escaso en este tipo de decisiones. Cuando el juego se iba colocando también como un intento totalmente de separación, pero sin la aceptación para nada de este intento primero de ayuda y esa respuesta, eran los mismos seres en separación que intentaban hacer todo un desorden para los cuerpos. Y aunque esto ya no funciona de esta forma, tuvo también cierta impregnación en la organización y en la experimentación de aquellas almas desoladas y aparentemente vistas en deshonra. Pero luego de todo este orquestar divino de luz y de todo este fiat que se va colocando en un hacer cósmico de organizar para entablar el nido de plan y también en sí mismo el plan en movimiento, entonces lo que va teniendo estas tareas, sobre todo para alcanzar mayores estados de reconocimiento, el recuerdo y el despertar, se le atribuye casi que en un 95% a esferas arcangélicas y esferas angélicas en sus distintos órdenes. Son ellas quienes deciden mucho, en cierta forma, porque son casi que como unos brazos extendibles del hacer cósmico. Además de ser también en muchos casos quienes deciden la organización planetaria, organización galáctica en muchas situaciones y escalas, también lo hacen a nivel interno de cada uno de los planetas en cuanto a estructura, forma y demás. El otro 5% se va debiendo en estos tiempos y sobre todo para los acercamientos que va teniendo la humanidad, porque tal vez este porcentaje podría variar para otros experimentos en otros lados, pero siempre el rubro mayor va a estar en esferas angélicas. El otro 5%, y hablando un poco de esta parte, va correspondiendo hacia decisiones de otro tipo de seres, que también tienen en su andar y en su propósito, en cuanto al plan y también en la vinculación de alguna de esas especies, la manera de organizarse, la manera de también amplificar y de colocar cierta variación, cierto diseño y cierta estructura, como es en el caso de los seres humanos. En otro tipo de situaciones, bueno, ya se habla de un poco más la parte distorsionada, y es ahí en donde claramente se van violando todas estas mismas leyes de orden. Es decir, nadie debería de empezar también a vulnerar aquellos rubros de un organizamiento más funcional para todo. Pero se hace, y muchas razas lo hacen, y es desde allí donde claramente se distorsiona mucho, pero tiende siempre a llevarse de nuevo al balance. Es decir, si hay una especie de un animal que llega a ser brotada o configurada manualmente y experimentalmente por otra forma, que se sale totalmente de aquel aspecto más ético, más de orden de luz, entonces tiende a lo largo del tiempo a ser reparada, a ser subsanada por acción, ya dependiendo de cómo se vayan entrelazando las cosas.
Por ejemplo, en algunos seres o especies de animales que han tenido estas alteraciones, nuevamente son estas esferas angélicas las que hacen una labor también de mucho restablecimiento. Ya veo. Maestro, entonces cuando una especie se retira de la Tierra, se extingue, ¿es en acuerdo de la especie misma que lo solicita o los ángeles también lo van indicando según los cambios de la Tierra misma y las necesidades de todo tipo que ella pudiera tener para seguir dando sus desarrollos? ¿Cómo se acuerda eso o cómo sucede eso de la extinción de las especies? Y lo pregunto específicamente porque nos habló ya Arielita algo acerca de la tortuga, que todavía no es tiempo para ella, pero que ya se está preparando porque su tiempo va a empezar a llegar en un momento dado. No muy lejano parece ser. ¿Qué nos dice de esto, maestro? Eso depende mucho del tipo de cuestión que se esté dando. Por ejemplo, cuando hay algo que va empezando a alcanzar de mayor auspiciosidad, de mayor alcance y expresión de irradiación de luz de un planeta en una determinada área, se llegan a acuerdos vinculados con estas especies y también con los seres angélicos para que esto sea renovado en su expresión genética. Y entonces ahí es como un traspaso. Y mucho de lo que habitaba de conciencia en este tipo de esferas luego va a empezar a habitar a la nueva especie con distintos cambios adaptados hacia estas vibraciones, por ejemplo, cada vez más extensas. Pero en otros casos la situación va siendo mucho más violentada y accidental, como ha sido la mayoría de los casos en este planeta, por ejemplo. Entonces, mucho de lo que está en juego en todo lo que va pasando en estos momentos en la humanidad es una acción violentada de la especie humana hacia el resto. Entonces ahí casi que no hay un acuerdo para nada con las otras especies, más bien es casi que una recarga de trabajo para los seres angélicos para mirar cómo distribuyen aquellas tareas que tenían estas especies y las reparten en las demás o lo hacen también para otro tipo de seres que también van organizándose en esa armonía. Esencialmente, cuando una especie desencarna toda, es decir, se extingue, como el ser humano lo llama, no se extingue a sí misma la acción ejecutada funcional en el plan armonioso que ellas hacían. Se distribuye y tiene que ser así. Ya sea antes o momentos antes, quede totalmente ya hecho de que esa especie desencarne, o en momentos después, pero muy cortos. Es decir, si no lo alcanzan a hacer tanto las especies como las esferas angélicas antes de que suceda, porque claramente las visiones de estos seres angélicos son muy amplias, entonces pueden lograr prever mucho de lo que va sucediendo y lo que pueda en corto plazo pasar. Pero si no se alcanza y la especie desencarna, la labor es más de agilidad, de rapidez, para que estas esferas lo alcancen a organizar, lo alcancen a decidir. Y siempre va dependiendo también a la forma en la que cada uno de estos seres, no ponga tanta resistencia en muchos casos. Hay algunas especies que tienen un poco de resistencia a eso, a lo que va sucediendo, sobre todo por la impregnación de miedo, que es lo que muchas veces va jugando en estos casos. Y existen otro tipo de razones y de formas en el método de cómo va pasando esto, pero claramente todo va siendo como muy, en algunos casos, dependiendo, y con ciertas cualidades y características. Querido maestro, muchas gracias por eso. Ya después seguiré yo preguntando algunas otras cosas que tengo por ahí pendientes. Mientras tanto, ahora sí vamos a hablar de rebaño, manada, parvada, cardumen y todo lo que ya la tengan en mente. Le pasamos el micrófono. Vamos con ella. Querido maestro, mi pregunta es, ¿cómo conservar el equilibrio emocional cuando se están dando esta serie de cambios y que diferentes animalitos, están en condiciones que no son favorables? Y lo digo porque, maestro, porque a veces se cae en el juego de la validación de víctimas y victimarios. Y pues eso no funciona porque forma parte del juego de separación.
¿Cómo se le hace para, independiente de la situación, verlo como lo que son, maestros? ¿Qué recomendaciones daría, maestro, por favor? Hay varias cosas que hay que decir ante ello. Pero voy a comenzar un poco hacia atrás. No tienen, de cierta forma, una acción de maestría. No es su papel. Su papel es esencialmente expresar al ser. Y claramente lo hacen desde una forma en ese equilibrio, pero no desde algo directo. Y aunque cada uno de ustedes vaya teniendo un acercamiento, por ejemplo, con un animal, va dependiendo de la elección de ustedes cómo responder ante esa actitud. Aunque ellos siempre están mostrando esa inocencia, de cierta forma depende la elección en ustedes si se toma o no se toma. Eso no es característica de una funcionalidad, hablando de este juego, de cierta maestría en guía. Es una expresión directa del ser, de cierta forma. La labor de maestría ya iría en cuanto ellos mismos dijeran, hagan esto porque vincula todo lo demás. Sería una expansión de un panorama directo y hacia una guía mucho más guiada y postulada. Entonces, de ahí claramente hay unas diferenciaciones muy grandes de lo que serían aquellos términos. Lo siguiente también a mirar es que el hacer para todo es un hacer que debe de guiarse hacia lo divino. Es decir, en la dinámica de expresión del ser no existe la variante de ecuación emocional. En un ser que encarne la divinidad y esté en un portento iluminativo, no existe en su ecuación de hacer ninguna emoción. Entonces, como no hay emocionalidades, no puede haber un equilibrio de emociones. Entonces, siempre la propuesta desde el hacer divino será que en la mayor amplitud de conciencia expresada de lo que cada uno es en esencia, el campo emocional va bajando totalmente, al igual que lo hace el campo de pensamientos en cuanto vinculado a una fantasiosa expresión de una mente individualizada. Todo va disminuyendo, porque va empezando un solo sentir unificado que comprende en sí mismo pensamiento, acción y todo lo que va extendiéndose como un portento del ser. Claramente, en la medida en que cada uno de ustedes se vaya acercando, el trabajo con sus emociones es grande, de cierta forma, sobre todo en una limpieza en ello y en un desapego estructural para todo. Y eso los va llevando simplemente a ver las cosas como son, es decir, desde la plenitud con la que la visión divina es capaz de dar y brindar. La visión de Dios no tiene obstáculo para poderlo ver. Es decir, ver lo real y nada más que lo real lleva a poder accionar en unos entornos irreales desde la manera más clara y benévola, de la manera más lumínica y certera. Y eso va llevando a cada uno a que en algunos momentos no se crean lo que está pasando alrededor. Nunca se pierde el sentir armonioso. No sin ello se debe de dejar de lado que cada ser tiene una tarea contundente y es permanecer en esa armonía. Y en esa armonía significa adentrarse en la forma interactiva con todos los otros seres desde una expresión lumínica y amorosa totalmente con cada uno y con absolutamente todo, que lleve a una expansión de lo que significativamente llega a romper visiones falsas de la realidad. Y claramente esto se va extendiendo también con lo que es la inocencia, porque es muy fuerte la inocencia en ello, porque de eso se trata, así como ellos lo hacen, no darse para sí mismos
un recibimiento de aquella irrealidad distorsionada. No, se toma lo real, y lo real como una actitud incluso, que se lleva a un crecimiento muy grande para absolutamente lo demás que se posponga. Y entonces así se va haciendo internamente un camino muy intenso, muy contundente, de visión y de expresión de amor. Es amor la respuesta. Muchas gracias, maestro. Entonces, con lo que menciona, cuando la humanidad lo lleva a lo emocional, le indica que falta ese trabajo de conciencia. Muchas gracias por la explicación, maestro. Cedo la palabra. Bueno, le abrimos el paso a Lalito, quien tiene también la posibilidad de una pregunta en este momento. Sí, gracias, Henry. Maestro, estaba pensando y hablando del recuerdo, ¿qué me dices de la posibilidad de tomar prestadas como estos sentidos de los animales? Para nosotros mismos, pues, quizás despertar a algunos instintos, por ejemplo, porque sí sé que los animales, pues, tienen pues, varios de sus instintos muy agudizados, ¿verdad? Unos tendrán muy buen olfato, otros sabrán por dónde queda el agua. Entonces, pues, no sé, haciendo este ejercicio, me gustaría saber tu opinión. Adelante, maestro. Sí, lo que debe también de ponerse mucho en esa guía es mirar que en cada especie eso está, de cierta forma, y sobre todo en el ser humano, teniendo mucho en sus cuerpos también que les brindan estas capacidades de intuiciones y sobre todo de, incluso más allá, algo muy, muy materializado. Si ustedes, por ejemplo, llegan a percibir que su cuerpo energético y su cuerpo que también se va extendiendo etéricamente por campos entre lo que va haciendo esa delgada línea cuántica, se van dando cuenta que tienen la capacidad de una percepción más allá. Y esa percepción les habla de saber exactamente la ubicación espacio-temporalmente de las cosas. Y eso que incluso en un uso mucho más básico de todo. Ellos, desde cierta forma, en tanto que no tienen una estructura de un cuerpo mental más amplia o más activa como en el ser humano, pueden percibirlo y llegar a eso con mayor facilidad, sin olvidarlo. El ser humano empezó a olvidar mucho de estas otras funcionalidades, en tanto que se volvió como un motor exhalante de humo en sus múltiples funcionamientos que lo llevaban simplemente era a seguirse atando y autopreguntándose cuestiones que ya tenía como respuesta. Era más bien situaciones de negación en la historia humana. Y bueno, el hecho es de que es de cierta forma tomarlo como un ejemplo en ellos, saber que se puede, saber que está, saber que juntos se hace. No de ciertamente prestado, porque sería como, bueno, ¿y por qué darían algo y luego volver a poner y pasar? No es algo que se pase ni que se trance. Es más bien algo que puedes despertar en ti y que de cierta forma ellos también desde su hacer te van enseñando cómo, siendo y haciendo a través de ti. Y puede parecer que la ilusión es que se da algo, que se presta algo, pero más bien es algo que se despierta en sí, algo que se va colocando más exactamente en cada uno con claridad interna. Y claramente esto puede llegar a funcionalidades muy benéficas, siempre con un propósito claro, de servicio alto, un propósito de una actitud de amor. Muchas gracias, maestro, por lo que nos compartes. Cedo los micrófonos. Perfecto, tenemos una intervención desde el principio, desde hace como 15 minutos que escribió El cielo y la tierra, más de 15 minutos. Y nos dice primero un saludo. Buenas noches, queridos. Buenas noches, bienvenida. Y luego nos dice, maestro, ¿nos puedes platicar del servicio de los animales de poder desde tu visión, por favor?
Claro que sí. Como hace poco también mis queridos hermanos les dijeron que la raza humana que habita este planeta a nivel físico, bueno, es bastante, ¿verdad? Son los números y las cuentas muy expresivas para eso. Pero resulta que la raza humana habita en mayor número la parte etérica de este planeta. Y entonces el número llega a extenderse más y más y crece más y más. Asimismo, también existen estas expansiones de naturaleza que habitan también este planeta. Y estos seres, como extensividad natural, también brindan un servicio muy grande. Sobre todo porque ya no la interacción se pone físico a físico, como ustedes interactuarían con los animalitos en un plano acá, en donde ustedes pueden pasar su mayor tiempo de vigilia, sino que la interacción es etérica. Es como un nivel de interactividad, y esto lleva a más, porque incluye los sentidos etéricos, incluye las formas del ambiente etérico, es decir, tanto cambio espacial y temporal se unifican para que produzcan situaciones más allá. Y claro, esto tiene más y más productividad en lo que puede alcanzarse. Y si eso va impactando escaladamente hacia el punto físico y biológico en donde se encuentren, lo que va provocando en ustedes es hacia ese propósito, el ser que se acerca, en muchos casos protector o guardián, o simplemente también un acompañante expreso, algo muy parecido a lo que en algunas ocasiones, aunque claramente no tan comparables, hace un ángel de la guarda. Entonces lo que hacen estos otros animales desde estas formas es especificar y direccionar una variable activadora de trabajo, de conciencia en cada uno, que debe de ponerse en movimiento, en práctica y ejecución, para poder aprovechar todo ello que se puede recibir desde ahí. Ahí quedó ya la respuesta de esta pregunta. Me pareció muy interesante también. Maestro, estoy notando que ya desde usted había un interés muy grande por los animalitos y entender su función y hacer un movimiento muy consciente de parte de la raza humana para con ellos y a entender en qué consiste su sabiduría, cómo se conforman, y de ahí también entendernos a nosotros mismos como, pues yo le llamo a este cuerpo como el animalito de nosotros, ¿verdad? O sea, también este es un animalito que está aquí. Y bueno, voy a tener que estornudar, porque ahora sí que nada más hablo de los animalitos y me pongo muy sensible. Entonces, veía yo que eso ya lo traía usted desde alma y desde siempre, porque después, pues, hermano Sol, hermana Luna, hermano Lobo, también ahí se mostraba mucho esta determinación, ¿verdad? Esa sensibilidad le viene desde origen de su alma como una intención para con la Tierra, en amplitud, porque usted abarcó de todo, de todo, pero ahí sí veo una constante, como otras veo también en las distintas encarnaciones. Esa en particular, dado que es el tema de hoy, me llama mucho la atención, y porque yo soy muy afín a los animalitos también. Os platico un poquito de esa afinidad, cómo se va generando desde el principio de ser superior, que dice, ok, vamos a ayudar, entramos, entre otras cosas, con esta intención, o fue surgiendo del alma sobre la marcha. ¿Cómo sucedió? Puede decirse que de cierta forma ambas. Lo que va apareciendo en uno es como un ensanchamiento para la recepción de cualquier forma manifestante de inocencia. Sobre todo en la inocencia que va amplificando el camino del ser como una forma posible de extenderse a sí mismo y expandir la creación. Eso es fascinante, claramente, y muy aprovechable. Claro, mi alma ha tenido mucha resonancia con ese principio de amor, con esa forma de expresión. Y entonces ha podido despertarla en una forma y otra
en las maneras incluso bastante inimaginables, pero siempre va llevando hacia, como tú dices, aquella sensibilidad que en algunos momentos puede estar allí, pero si no se llega a despertar en una encarnación, sigue estando allí, aunque puede que no se exprese de la forma. Y en mi caso, normalmente todas estas circunstancias de vida también fui eligiéndolas un poquito para que pudieran expresarse esas relaciones álmicas mucho más profundas y acercamientos internos hacia esa expresión de inocencia. Maestro, y con esas afinidades tan grandes, ¿le dio por encarnar en algún animalito alguna vez? Eso es algo que hay cosas que deben de decirse, otras no, pero en algunos casos sí tomar algunos cuerpos en algunos momentos, ciertas conciencias compartidas en un cuerpo, en un solo cuerpo. Muchos movimientos ahí muy de unificación con ello. Otras cosas, bueno, luego prontamente y en algún momento sabrán cada uno. En otras veces, no tanto una experiencia desde ese sentido. Normalmente mi hacer para, con, por ejemplo, la Tierra ha sido muy austero en muchos sentidos. Me he dado mucho hacia ello, hacia la sencillez. Y por eso es que muchas de mis labores de maestría o de guía son desconocidas totalmente para la humanidad. Mucho porque así se fue eligiendo, para abarcar aquellos esfuerzos de expansión y de apertura, incluso de portales de luz muy grandes, que no necesariamente tenían que ser reconocidos popularmente para una voz extensa. Una labor en alguna llanura, en alguna población extensamente lejana o no tan vinculada al ritmo humano, ¿verdad? Eso ha sido como muy también característico. Por eso es que también en muchos casos no era tanta mi intención de lo que se fuese dando, ¿verdad? Y en algunos casos se daba, como Pitágoras, y se iba extendiendo todo, y lo que uno va encontrando desde sí mismo tampoco es como una renuencia o renuncia a eso. Hay un desapego, se hace y como se vaya desarrollando eso en cuanto a lo exterior, ya es lo que el mundo hace con eso. Pero la afinidad interna, la firmeza que no se pierde, va desde esa confianza, desde esa inocencia. Así también lo hacen muchos los animales. Qué bonito. Ya le preguntaré algo más al respecto de los animalitos y la posibilidad de experimentar como ellos, porque también es deseable y recomendable. El chamanismo lo utiliza mucho. Y nosotros, nuestro maestro Raduño de Luz, ya nos iba conduciendo por ese camino. Más adelante platicaremos quizá de eso. Mientras tanto, Mohamed quiere platicar con usted también. Otro poquito más. Vamos con él. Gracias. Tenía una curiosidad, y la curiosidad es los instintos primarios que tenemos tanto los humanos como los animales, ¿no? ¿Dónde están exactamente instalados? ¿En el cuerpo físico? ¿En el mental? ¿O están instalados en la madre Gaia y ahí se extienden a nosotros? ¿Dónde los podríamos localizar? Y gracias. Esto tiene que ver más que todo con formas de expresión del subconsciente. Aquellos abismos que se colocan entre campos más conscientes y otros totalmente inconscientes. En un campo inconsciente está mucho de lo que se coloca, o más bien lo que forma o compone el inconsciente, tiene que ver con la personalidad de cada uno, con lo que sería esta forma de ego, ¿verdad? Normalmente cada uno va actuando desde ello en tanto que no esté en esta expresión masiva de despertar. Esto va totalmente en una vía diferente hacia la expresión psicológica humana que abunda en estos momentos. Pero lo que se va encontrando es como muy en el límite donde está ese instinto. Algo que corresponde mucho como a estas instrucciones que le ha dado un inconsciente al cuerpo simplemente
reactivo ante las situaciones de supervivencia. Y es ahí donde radica la clave para entenderlo todo. Porque si estamos hablando que el instinto responde a la actividad de supervivencia y a la forma modulativa de esta, entonces, ¿cuándo aparece? ¿Y por qué aparece la supervivencia? Y esto tiene que ver con la psique, primero colectiva, la psique del juego, de separación en tanto instancia totalmente separada y derivada de mucho del miedo. Y en cada uno, de cierta forma, esto llega a expresarse desde los cuerpos. Es decir, estamos en un juego de separación. Y esto tiene, de cierta forma, eso ahí también. Y entonces eso responde a las actividades morfológicas que se van representando en distintos cuerpos. Y no podría decirse que estos instintos corresponden a uno solo en particular, sino que de cierta forma los logran permear cada vez menos, eso sí, en sus densidades. Por ejemplo, está más lleno de instintos el cuerpo físico que un cuerpo etérico. Y un cuerpo de luz, bueno, ya no estaría lleno de instintos. No alcanza como a permear mucho esa parte. Pero sí, sobre todo, en una psique que vaya más allá de un cuerpo mental. Esto también se alberga allí, como les decía, como en estas linderas. En el caso de ellos, de los animalitos, su instinto se reduce muy claramente a lo que son sus cuerpos, a sus activas formas. Lo que sucede es lo siguiente, que el ser humano hace del instinto una instancia reactiva y a veces bastante material para la conjugación de ahí en adelante, juicios y demás que van cambiando la actividad de cómo sentirse real, cómo sentirlo real. Entonces cambia mucho, porque con un solo actuar instintivo en algún momento de la vida, marca rotundamente el resto de las expresiones de vida. Piensen ustedes, por ejemplo, cuando eran niños. ¿Qué cosa en ustedes que hicieron o que vieron les impactó mucho reactivamente y que de ahí en adelante marcó sus estancias en esta vida? Entonces mucho va apareciendo así en cuanto a los instintos. Y en los animalitos no pasa eso. Se toma mucho como de momento y hay un desapego en esa forma. Porque son una expresión de la naturaleza. Y la naturaleza sabe muy bien que aunque hay cosas que se ponen en este mundo, no se ponen demasiado en serio en la parte más interna. Es decir, un ser que va más entregado hacia la apertura total de la eternidad, sabe cómo funciona este juego, pero no actúa bajo esas mismas leyes. Se sale de esas. Aunque están allí, las ve, puede tocarlas en algún momento, lo pueden acaparar, incluso hasta coartar, pero no se logra cortar completamente. Muchas gracias, maestro. Muy interesante lo que comentas. Muchas gracias. Cedo los micrófonos. Muy interesante, muy importante y vital, de verdad. Esto tenemos que tomarlo muy, muy en cuenta para nuestro día a día. Desde esas profundidades es para todos que se nos da esta posibilidad de conocimiento. Lalito, vamos contigo. ¿Vas a preguntar de los caballos que llevas ahí a la presa? A ver. Esa pregunta la tengo. Venga. Hay algo que me llama mucho la atención y que yo noto mucho de los animalitos, y es que ellos tienen una resistencia muy grande a las cosas que pasan, ¿verdad? De repente los ves desbarrancarse y caen y rebotan y se levantan y se sacuden y ahí andan. Entonces me recuerda un poco también como cuando uno es niño, que también se anda cayendo y todo. Pero llama la atención que parecemos los humanos ser como muy frágiles en comparación con ellos. Y digo, no estoy seguro de que sea nada más la estructura. Yo creo que debe de haber algo que nos, pues de cierta manera proteja ante estos ambientes, ¿verdad? Que de cierta manera pues vamos haciendo de lado. Pero si es así o estoy yo equivocado. Adelante, maestro. Van habiendo claramente muchas más extensiones de la forma en la que se van colocando
más... Es que hay muchos animalitos que están ahorita haciendo manada, rebaño, parvada y cardumen, entre otras cosas por allá. Y estos animales se llaman niños, que son como loquitos bajitos. Ya. Adelante, por favor. Sí. Les digo, ahí está el llamado del lobo. Entonces, hay formas de extensión que esto debe de ir comprendiéndose también a esa profundidad. Cuando ustedes miran la labor extensa cósmica, está por todo lo que tiene como propósito, extensión y forma de hacerse, de constreñir actos divinos y demás para poder activar, para poder hacer en todo ello, se va extendiendo como fórmula exacta para todo. Y entonces cuando Rasguño de Lourdes hablaba mucho de qué es la naturaleza, y también cuando nosotros tocamos ese tema acá, si no estoy mal, fue Merlín también el que les estuvo hablando sobre la extensión de la naturaleza. Y la extensión de la naturaleza comprende a ellos mismos, a ustedes también. Pero sobre todo una labor de conciencia que se va extendiendo continuamente hacia cómo entender, cómo concebir todo lo que se extiende en tanto elementos y formas en que un planeta adapta y de cierta forma recibe. Y ahí entonces es muy importante entender que muchas de las situaciones morfológicas que se desprenden en la naturaleza son esencialmente desde los elementos. Ellos son raíces en todo, pero no solamente en un planeta internamente, sino en general en todo. Solo que no se ven claramente desde su relación física. En las labores y actividades espaciales y más allá o extras de un planeta, extraplanetarias, todo tiene esta labor de estos 4 e incluso este otro elemento más. Solo que no desde la misma dimensionalidad que uno los podría comprender. Ustedes saben que ellos mismos también tienen sus diversas extensividades dimensionales y actúan así. Cuando esto se va entendiendo, entonces se mira que un animalito está cobijado por toda esa actividad cósmica que se llega y se direcciona así, como si fuese una arteria delgadita de todo ese gran sistema circulatorio que está funcionando. Hay al igual que en el caso del ser humano. En el caso del ser humano, por su estructura más complejizada y diseñada exactamente para una labor en específico, la actividad que se abre en campos de conocimiento es totalmente mayor. Entonces no tiene la misma funcionalidad que la de otro ser inocente en esta tierra. No la tiene, para nada. Y no puede el ser humano olvidarse de eso bajo ninguna circunstancia. Tampoco puede obviar una responsabilidad dentro de ello. Pero la gran fractura, incluso que puede provocar mucha confusión, es creerse también aparte del hacer natural, aparte del hacer cósmico. Creerse que el hacer cósmico está allá y el ser humano acá y en algún momento hay que adoptarlo. No, se está dentro completamente y se entraña todo eso. Porque es un hacer unificado que hay que, en correspondencia, amar. Y es ello lo que se va funcionando en todo. Entonces, si las formas de expresión de resguardo pueden ser diferentes, se constituyen no solamente por la estructura morfológicamente biológica, sino por lo que se va desprendiendo a lo largo de todas las instancias dimensionales también. Es decir, todo se va recomponiendo. Y en Gaia, bueno, ella misma tiene sus extensiones también en cuanto a ello, en cuanto a reconocerse, a saber que corresponde de algo más grande, a saber que corresponde desde un entramado unificado, armonioso sobre todo, y siempre ello. Pues bueno, si un humano no puede, pues entonces hay que ser no humanos, nos dice Brian. Maestro, muchas gracias.
Lo voy a tomar muy en cuenta. Cierra los micrófonos. Perfecto, vamos ahora con el público, antes de pasar con Gálata. Así le damos tiempo para que se vaya decidiendo a hablar de parvadas, pues, todo lo demás. Ojalá que se decida, si no nos va a defraudar. Sería la primera vez que tienen la oportunidad, no habla de esas cosas. ¡Qué barbaridad! Jonathan nos escribe y nos dice: buenas noches a todos, querido maestro. ¿Cómo podemos colaborar nosotros, como humanidad, con nuestros hermanos animales, para poder hacerles más amable su labor de transformación y regeneración de Gaia, ya que en estos tiempos muchos de ellos están trascendiendo al entregarse a esta labor titánica? Sí, en muchos casos su labor de trascendencia no está tanto marcada hacia una entrega que sea correspondida solamente porque de ellos nació, sino que se los ha llevado a reaccionar así, en cierta manera de equilibrar todo. Es decir, no toda la responsabilidad claramente está en el ser humano como especie. No, mucho de ello también está detrás de muchas cosas que se van colocando y modulando como formas de impactos y demás cuestiones. Pero lo que se debe de tener en cuenta es que ellos saben y siempre van en un resguardo total también, sobre todo con las esferas angélicas y sobre todo con el entendimiento que ellos más claramente tienen del orden armonioso. Cuando en mis primeras palabras les comentaba de entender la arquitectura armoniosa de un orden natural, me refería a esto, a la manera de saber la interactividad con las redes. Y no es un saber para nada intelectual, porque observen que ustedes tienen más desarrollado esta capacidad intelectual, pero no han podido hasta ahora comprender de la misma forma como ellos lo hacen, que lo hacen demasiado bien. Entonces no pasa para nada por un hacer intelectual. Es de otra forma. Y entonces, más bien ahorita en estos momentos la humanidad está casi que en una etapa más de recibir ese ejemplo que ellos hacen, que de darles a ellos ejemplos un poco. Ahora, lo que se puede hacer no es tanto para con ellos en sí. Ellos van haciéndolo muy bien, aunque para el ojo humano la distorsión emocional, como estábamos hablando hace un rato, puede parecer contraria, pero siempre está muy, muy firme para todos la invitación a hacer lo que más se pueda, claramente en desapego y con la visión más alta, pero desde todas las posibilidades que se puedan ir extendiendo en su cotidianidad, desde la ayuda física hasta la ayuda energética, cuando ellos también en ustedes mismos los reconozcan, porque así los reconocen, como sus hermanos, en un planeta terrestre, y todo ello se hace de esta forma, pero sobre todo, de la manera más extensa y activa posible, con la que se ayudan a todas las especies, en general a todo lo que se va haciendo en Gaia, es hacer lo que el ser humano debe de hacer. Porque lo que sucede es que el ser humano ha olvidado lo que tiene que ser en la arquitectura armoniosa. Es decir, si todas las especies contribuyen desde su funcionalidad al sostenimiento de todo un plan activo en esta Tierra, el que más lo ha olvidado es el ser humano, en comparación con las otras especies. Así que el hacer de conciencia en el ser humano es fundamental. Y en tanto que haga, se reestructura todo. Se hace más de esa forma que haciéndolo en apoyar la funcionalidad que le toca a otra. No va tanto así. Más bien corresponder a lo que algunos seres humanos van sosteniendo. Y es que en el momento que cada persona se dispone a hacer un trabajo de conciencia, de reconocimiento, de expresión de su ser, se da voz a todo lo demás. Ya empieza a funcionar su labor activa con todo el hacer cósmico. Y eso le da puerta cada vez más a la expresión del Espíritu Santo dentro de cada uno. Entonces se da eso. Y se corresponde más bien desde esa forma. Lo mismo que con Gaia. Siempre les decimos que no es un tanto que Gaia reciba mucho la ayuda de ustedes, sino lo que cada uno tiene que hacer en su expansión. Ella va por lo que a ella le toca,
muy bien. ¿Tiene algunos obstáculos? No porque le falta hacer en lo que ella deba de hacer, sino porque los otros que tienen que hacer su parte no la hacen. Y esos que tienen que hacer su parte no deben apoyarla a ella haciendo lo que ella ya está haciendo bien, sino hacer Claro. lo que ellos deben de hacer bien. Entonces es un poco también todo esto, porque se va ejemplificando en todos los órdenes fractálicos, pero debe de impulsarse con mucho ánimo, mucho respiro, mucho amor, mucha disciplina en su visión, mucha extensión de ello. Excelente es lo que nos dice, maestro, porque en la espiritualidad se ha generalizado mucho el que hay que hacer meditaciones en favor de Gaia, hay que ayudarla. Hay que hacer colectas en favor de Gaia para que todo el mundo viaje a distintas zonas para activar zonas de Gaia. Y porque Gaia necesita nuestra ayuda y demás. Y ahorita lo que nos está diciendo es, sí, pero no, más bien no, pero sí. Y aquí la cuestión está en que los que más ayudan estamos ahorita somos los seres humanos porque somos de cabeza dura. Y entonces los animalitos que no tienen ese problema, y ya se habló de los instintos y demás, lo que hacen es querer ayudar al ser humano ahorita que el ser humano está más enredado que en los últimos 200 años o algo así, que no decir de más. Y porque al ser humano le toca una tarea que tiene que hacer. Pero que no la hagamos es lo que va provocando que, pues a lo mejor, la próxima extinción no va a ser de los animalitos, sino de la raza humana. Entonces, nos toca. Hay que ayudar, pero también ayudar ¿a quién? A nosotros mismos, a mis hermanos, a todos. Y por eso me gusta mucho también el título de Hermanos Animales. Hay que empezar a ver que ellos nos están ayudando y muchísimo, y también nos han pedido que correspondamos a ello. Que les demos también a ellos que están moviéndose un poquito, porque de repente la Tierra se mueve un poquito, como que ellos vibran mucho estas cuestiones, y pues de repente no es que tengan exactamente miedo, aunque lo puedan tener algunos, sino que más bien es como decir, qué bien me vendría ahorita un pastelito de limón o un abrazo de mi humano que me toca, y esas cositas, y que lo hagamos bonito, pues es una cosa que hay que tomar muy en cuenta. Recuerden eso, por favor. La Tierra está haciendo bien su trabajo, pero los humanos, ¿ustedes qué dirían? ¿Lo estamos haciendo bien? Seguimos pensando como humanos, y es lo que nos dice el maestro Crayon, ya párenle, ¿no? Ya no piensen como humanos. ¿Y qué tal que pensáramos como animalitos? Aquí quiero hacer una especie de paréntesis, porque yo siempre les comento a mis hermanitos aquí presentes y los que también están en otros lados ahorita, que un filósofo llamado Teilhard de Chardin, cuando le preguntaban que qué diferencia hay entre el perro y el ser humano, que si la diferencia era que el ser humano piensa y el perro no, la respuesta es de antología. El maestro Teilhard de Chardin dijo, no, esa no es la diferencia, porque el perro piensa, pero el ser humano piensa que piensa. Y ahí el problema. Hay un ego muy enfocado. Entonces, aprendamos a los animalitos a pensar. Por eso también creo que el maestro Crayon nos dice, deja de pensar como humano, empecemos a pensar como animalito. Yo creo que vamos a ir, pues, corrigiendo esta tendencia a pensar como humano. Y entonces podemos hacer un equilibrio. ¿Y ese equilibrio cómo se consigue, maestro? Equilibrio entre pensar como humano y pensar como los animalitos. Se puede, ¿verdad? Se ha hecho, ¿no? Pero, ¿qué se indica ahora? Sí, va mucho a eso, hacia la parte activa y no reactiva, hacia la parte de esa clave de inocencia ahí va. Esta es esa máxima de inocencia que se pone en movimiento. Y esto va siendo provocado por lo que se va extendiendo en conciencia en cada uno, por la labor que hacen diariamente, el servicio que hacen diariamente para con todo, para con absolutamente todo, consigo, con los demás. La labor de expansión de luz que hacen, la labor de disciplina que hacen, la labor de esclarecerse cada vez más, de sentir y darle voz a ese sentir del ser dentro de cada uno. Y lo demás se va extendiendo así, es decir, limpiarse cada vez más. Y esto es como un acto que va siendo generalizado, porque con
algo que se va internando, que se va dando voz, va extendiendo todas las cualidades del ser dentro de cada uno. Van más desde esa forma de actividad, pero es muy correcto este análisis que haces en todos estos sentidos, de cómo ellos dan ese ejemplo y cómo se va hacia ese ejemplo cada vez cuando cada uno se entrega hacia la labor de un servicio mucho más impecable, de hacer y hacer, y de verdad, porque si hay algo que los debe de contener en estas esferas, no debe de ser absolutamente nada más que un pulirse para servir. Es lo que los debe de sostener. Lo demás ya no cumple ningún propósito para un ser que se expande hacia una labor, hacia el mundo entero y a más. Y quienes todavía no van viéndolo así para sus vidas o para sus distintas formas de encarnaciones, va mucho de entonces de reconocimiento de alma. ¿De qué va pasando? ¿De qué se dispone entonces a experimentar para poder dar qué cosa? Pero siempre el fin último, que el ser se exprese en cada uno, como herramienta, a veces sutil, como en estos momentos, a veces no tan sutil, pero sobre todo y siempre muy exacto con lo que hace. Es una labor muy introspectiva, de cómo se ve. Entonces eso nuevamente debe marcar la existencia de uno cuando encarna. Nada más lo debe de sostener aquí, si no es pulirse para ser, pulirse para ser completamente. Eso es una labor de inocencia. Y además, Arcángel Zadkiel precisamente nos vino a hablar de la limpieza rutinaria. Usted ya nos recordó la limpieza y también se habló del servicio, en qué consiste. Y bueno, pues entonces llegó el momento de hacer la pincita. Ya lo vimos por donde lo vimos, ahora lo vemos por donde lo vemos ahorita. Y eso tenemos que hacerlo, pero muy concienzudamente. Por eso le estamos ofreciendo la transcripción íntegra de las cátedras. Además de que yo hago algún video semanal de resumen de todo, la importancia de todo lo que se va diciendo en sucinto. Y aún así, pues el video más reciente me tomó 25 minutos, fíjense ustedes, y era en sucinto, para que vean el enorme contenido que nos dan los maestros en las cátedras, y esa cuestión hay que tenerla muy presente. Vamos a ver si lo toman, lo ofrecemos y lo pueden tener. Vamos con Gálata, le toca a ella. ¿Contenta? Así como dogmática, así como... o chispita. ¿Cómo va? ¿Cómo toca hoy? No lo sé, ahorita vemos. Maestro, Puede ser. Espérame, deja hablar con el maestro. Maestro, anda pues. Para entenderlo bien, ahorita a partir de lo que estaban mencionando, y quiero saberlo por si me tiene que corregir. Una cosa en esta idea que los humanos nos cuesta trabajo dejar de pensar como humanos, a veces estamos en la idea de, debo de convencerme a mí y a otros que son inocentes. Ya después, más adelante, ya me siento inocente. Y después actúo como inocente. Siento que los animalitos están ya en ese punto. ¿Está bien mi percepción? Me gustaría saber si tiene alguna indicación para que tenga más claro todo esto, por favor. Lo que pasa es que sabía, ese recorrido es muy humano. Entonces no pasan por ese recorrido. No tienen que pasar para introspectarse y verse y darse cuenta que ya son inocentes. Y de ahí entonces hacer, porque pues ya se dieron así. No tanto pasar. Más bien sienten. Y como sienten, son sensibles. Son inocentes por ello, por esa vía. Es simple. Lo demás se va extendiendo a lo que puede cada una especie, cada vivencia de cada uno de los animalitos formular. Porque cada uno de ellos, aunque tiene esta firmeza de inocencia, bueno, no los indistingue. Poner de cierta forma sus variantes de vida, actuar de determinada forma. Ahora, estas emociones que ellos van teniendo también va correspondiendo a la expresión que allí se dé para que se exprese o no.
En el ser humano va un poco más hacia el punto de saber que el ser es en inocencia, pero no tanto creérselo, porque en muchos casos, a partir de esta cátedra, muchos pueden todavía creer que son inocentes y no funcionaría para nada eso. No llevaría a nada. Todavía está bajo estos linderos de un pensamiento muy racional. La creencia es muy racional, de hecho. Muy contrario de las formas como el ser humano cree, la creencia es bastante irracional. Lo que debe de hacerse es bastante un rompimiento es un rompimiento de paradigmas. Los más grandes paradigmas que se rompen es cuando se cambian pensamientos. Lo demás es una proyección o pantalla que se hace de esa labor. Entonces en el ser humano se debe de volver a sentir, darse cuenta de qué es lo que pasa, quién es, para poderse dar cuenta de que mucho de cómo actúa, de mucho de cómo hace, no es en sí mismo, que se está negando lo que es como amor. Darse en inocencia y actividad en inocencia es darse la respuesta a sí mismo, que en sí se es amor. Y va pasando no tanto por esta cadenita de un paso a otro, sino más bien de algo globalizado, interno, que pasa bastante profundo, hondo además, y de un conocimiento muy extenso. Conocimiento de sí, no coherencia de sí. Sí, muchas gracias, maestro. Era importante esta aclaración. Cedo los micrófonos. Qué importante todo lo que nos está diciendo, maestro, sí es cierto. Qué bueno que lo dice. Maestro, ¿por qué está tan serio? Aquí nosotros somos muy relajantes y como que ya nos cohibimos porque nuestro Pitágoras está muy serio. ¿Verdad que no? ¿Usted es bien vacilador también o no? ¿O por qué? ¿O Sí. por qué? No, yo estoy bien. Aquí estoy bueno. con ustedes. Pues vamos a reírnos juntos entonces, maestro. Ya vamos a empezar a picarnos el ombligo, ya verá usted aquí nosotros entre nosotros. Que me estuvieran ahí teniendo también en un cuerpo más presente con todos, estaríamos caminando. Y Eso le iba yo a decir. Mucho. Peripatéticamente caminando alrededor del atrio de donde estuviéramos, maestro. Que de eso vienen más preguntas después. Pero le voy a dar entrada a una pregunta, sí, veo yo, o dos preguntas que tengo aquí pendientes. Primero, nuevamente, Iselita pregunta desde su página, que es El cielo en la tierra. Maestro, hablaste que los animalitos van más en solución. Me supongo que por su inocencia. ¿Pero en ningún caso se atrapan en el juego? Lo menciono porque hemos visto casos en el mundo de canes que en su fidelidad lo llevan al apego, incluso aunque su humano compañero trascendió, validando el dolor y la pérdida. ¿Qué pasa allí con el alma del animalito? ¿Se atrapa y reencarna? Sí, no es que los animalitos vayan más en solución. No pasa así. Que un alma decida en su momento vivir y encarnar como un animalito, habla más de todo, adoptar un sistema, una forma. No tiene mucho que ver con que ya se vayan más de solución, ¿no? Incluso muchas de las almas van en una estancia que se sienten muy cómodas al hacerlo. Y mucho para que tengan una solución, bueno, deben ya de despojarse de solamente encarnar como animalito y ya, ¿no? Se debe de hacer algo más allá. Y en otros casos, no es que todos los animalitos sean almas encarnadas. Hay más allá de todo ello. Hay un gran componente de conciencia que funciona detrás de todo, que tienen que ver con los haceres más detallados de lo natural. Si van comprendiendo un poco más lo que también se les habló en aquella cátedra de la naturaleza, habla mucho de todo esto. Tal vez esta se empata muy bien con aquella cátedra, pero deben de hacer como ese ejercicio todos. Ahora, claramente ellos, los animalitos, desde sus vivencias,
emocionales y físicas pueden tener estos atrapamientos. En tanto que exista emoción y una acción guiada por esa emoción, es porque no hay total claridad. Y bueno, ahí ya ustedes podrán sacar sus propias conclusiones, tanto en el ejemplo que tú colocas específicamente como en muchos otros ejemplos más. Y sí, bueno, se trata de que la forma en la que ellos se ven es que cada acto no... Por ejemplo, cuando los desencargan no se queda eso muy ahí. No quedan muy apegados a esas vivencias. Y si en algún caso quedan así, en otros momentos más cercanos, lo sueltan. Es más fácil desde ello. Porque el ser humano cuando vive estas experiencias, bueno, por su misma estructura tiende más a pegarse de eso, a encapsularlo, a contenerlo. Los animalitos en su vida, aunque no tienden tanto a contenerlo, tanto a pegarse, luego suelen desapegar más. Es más fácil por eso. Pero va siendo un tanto por ello. Es decir, no se puede olvidar de cómo es que está en sí mismo todo el juego. A pesar de todo lo que se va haciendo y todo claramente tiene una funcionalidad impecable, cósmica y del plan. Es el juego. No es real. Y bueno, todo eso se debe haciendo y se debe de ir haciendo eso. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya estamos más enterados de todo eso como lo planteó Celita. Hay otro comentario que más bien es pregunta, y este de Miguel Muñoz Reyes. De una vez la pasamos. Dice: Maestro Pitágoras, gracias por estar con nosotros. Por favor, comparte tus observaciones a los humanos que aún a la fecha de hoy utilizamos a nuestros hermanos animalitos como alimento, como ayuda en nuestras labores cotidianas. Asimismo, por la convivencia con ellos, les compartimos las enfermedades que padecemos. Gracias, maestro Pitágoras. Es una bonita pregunta. Cuando el ser humano pueda aprender a convivir con todos los animales y hermanos que lo rodean, sabrá que la relación de armonía lo lleva a instancias de mayor sensibilidad y de expansión de aquella luz. Esto entonces lo va llevando y lo va empujando a poder reconocer formas de relación más excelsas de luz. Es decir, cuando se convive en ayuda, en servicio y servicio. En tanto que el otro está ahí ayudándote, pero para nada hay una dominación, para nada hay un exceso de poder que lleve a respetar la forma de vida que se esté poniendo allí. Es un hecho de cómo se piensa esta hermandad. Un poco tiene que ver con ello. Es decir, es muy difícil para ustedes ver a uno de ustedes y verse al otro y pensar que sabe rico. Bueno, en esos casos no. El caso es que con los animalitos sí pasa, y esto también mucho se debe por la relación histórica que el ser humano en esta era, que va apenas también pasando, se ha construido, se ha puesto como de base. Entonces el cuerpo físico incluso del ser humano se ha adaptado erróneamente a esa relación de ingesta, que no debería de ser así, pero por todo ese tiempo y por la manera en que se ve al animal incluso como un recurso, como un objeto, como algo inerte que pueda ser usado a dispensa del ser humano para todo, entonces se pierde esa conexión, se pierde totalmente. Debe el ser humano caminar más allá, y eso va a ir pasando, así como va a ir todo engrandeciéndose en una instancia mucho mayor de conciencia, va a ir pasando eso, cada vez más. Y bueno, que el ser humano siga dando pasos en ello, que bendiciones son esas, qué bendiciones son que todos formen ese hacer colectivo para todos. Le corresponde a cada uno vincularse a ello, mucha fuerza, mucho vínculo, mucho sentir, darle papel a ese amor, darle papel a esa sintonía,
a saberse armoniosamente actuante y divino en un clan. Y entonces deben de trascender mucho. Parece retador el asunto, pero simplemente depende de los ojos de cada quien. Y sin embargo todo se puede. Siempre en un cuidado para consigo, y desde allí se parte para más. Sí, qué cosa, maestro. Todo se puede, efectivamente, con cuidado y paso a pasito y siguiendo la guía. ¿Verdad? La guía interna y la guía que dado que todavía no la tiene uno del todo desarrollada la interna, pues llega también aparentemente de la afuera. La maestría se va logrando paso a paso, avanzando, no quedándose nada más oyendo y diciendo, cuántas cosas estoy aprendiendo. Más bien, cuántas cosas estoy aprendiendo que ahora voy a poner en práctica. Sí, señor. Ahí sí. Ahí se empieza uno a mover y avanzar. ¿Qué hacen los animalitos, verdad? Lo que aprenden lo ponen en práctica. Si en casa le dices a un perrito que lo vas a tener adentro de casa, este es tu lugar. ¿Y aquí haces? Porque aquí te pongo un periódico, el perrito aprende y listo. A menos que le ganen, sí, ni modo. Pero no, el perrito hasta avisa. Y bueno, pero los seres humanos decimos, pues yo me puedo saltar las trancas. Al cabo que soy pensante que piensa. Bueno, por acá hay más. Maestro, como Pitágoras, ¿tuvo alguna iniciación en la que intervinieran los animalitos o alguno de ellos en particular? Pienso quizás en Egipto. Sí, los son ahora que ustedes llaman estos seres vacas y toros y demás. En mi tiempo los llamábamos muy diferente, pero sí, tenían mucho acercamiento con nosotros. En ese tiempo iba mucho hacia lo que como Serapis nos había enseñado a dar en respeto. Y entonces la labor de ellos era mucho en participar ahí, estar con nosotros. Y bueno, tomar mucho del ejemplo de la mirada que ellos tienen. Tienen una labor en que en su mirada marca iniciación. Sí, es Y cierto. entonces, para nosotros la presencia de ellos en las iniciaciones era como darle más fuerza a todo lo que se movía, como expandir ese campo vibratorio que se lograba, y eran como potenciadores al mismo tiempo. Y bueno, y entre muchas cosas más que tal vez no se pueden hablar en este momento por el nivel de detalle y de situación que sería el papel de esta especie en particular para la labor del mundo. Muy demacrada totalmente en estos tiempos, muy, muy olvidada, violentada también, pero claramente en ese tiempo había un entendimiento mayor, por la cercanía también a lo que se había logrado. Claramente violentada ahora. Estoy pensando en creencias como la santería, que sacrifican animalitos y, ay, Dios mío, nada más dice uno, pero qué cosa, la humanidad sigue siendo salvaje. Qué bárbaro, qué cosa. Ya es tiempo de que dejemos de lado eso, ya. Y si no, pues, ¿qué creen que puede pasarles a los que no dejan de lado eso? Mínimo siguen y siguen y siguen y siguen en la rueda, y como la Tierra ya va para otro movimiento, pues en la Tierra ya no cabe. Ahí te mandan a otro planeta o te vas con toda y alma para otro planeta y te toca ser animalito para que veas lo que es así. Bueno, ahí son cuestiones que le llaman karma también. Vamos con Gálata, adelante. Maestro, usted mencionaba en su mensaje introductorio que Gaia está expresándose a través de todos los animales, y todos los seres vivos más bien. Y mi pregunta es, ¿cuándo usted estaba encarnado, cuándo fue el primer momento en que le resultó esta claridad de ver esa expresión de Gaia? ¿Nos podría describir un poco eso? ¿Qué sucedió antes para que esa iluminación, no sé cómo llamarlo, esa certeza llegara a usted? Por favor, maestro. Sí, sí van siendo estas certezas. Bueno, no toda
todo el papel iluminado, ¿verdad? Porque, bueno, aunque mi conciencia en esos momentos alcanzó grandes estados de expansión, bueno, no llegué hasta todo ese papel Colmen, ¿verdad? Pero estas primeras impresiones de saber, de conocer, fueron mucho hacia el compartir con los distintos animalitos que iban llegando a diario. Sobre todo también en el mar, los peces. Y ver todo ello. Y son momentos en los que puede que no pase gran cosa, pero el estado del ambiente, todo lo que esté pasando, te lleva a como ponerte muy fuerte en un estado de sorprender, de mirar y de sentir, de una estancia sublime allí, como un momento de luz para uno, en lo que todo en ti se calla y hay un silencio emanador en la armonía, y entonces se sabe que ese es parte de, y pueden venir incluso lágrimas en todo ello, pero son estados y momentos en los que está toda la exactitud de la belleza y el amor allí viviendo. Y puede pasar en un estado que le puede sobrevenir a cualquiera en cualquier momento, en cualquier instancia. Viendo a un ser, viendo un paisaje, o simplemente nada en particular, en un momento cualquiera. Pero a mí muchos de estos primeros momentos me llegaban por saber, cuando ya comprendí muy bien lo que es la armonía, ¿verdad? Todo lo que la armonía tiene presencia de su acción en todo, sobre todo en Gaia, como les decía, que cada uno se exprese en luz, va al mismo tiempo creciendo la relación armoniosa con cada expresión de vida, con cada especie, con cada expresión de fuerza y movimiento. Armoniosamente estás vinculado con todo. No se puede elegir algo. No puedes elegir estar cuando estás emanando luz. No puedes elegir ser consciente con uno y con otro no. O con uno sí, con otra especie no. No, entonces estarías contradiciendo en ti mismo, lo que llevaría a que no estás irradiando luz en sí. Hay que cada uno ser muy, muy fiel y muy veraz con eso. Muy honesto. Bastante impecable. Entonces, cuando llegaron esos momentos de saber esta armonía, esta arquitectura y geometría y con todo, y que se podía ver, expresar matemáticamente, llevar y todo eso, bueno, yo llevé ese enamoramiento, esos vínculos. Y sobre todo por esos saberes esotéricos que se vinculaban totalmente con lo que yo iba encontrando, recordando, junto con otros también que me apoyaban y me ayudaban y me impulsaban, y a la vez que nos impulsábamos juntos, y con los animalitos viendo eso, esa relación allí muy estrecha. Maestro, gracias por compartir esos instantes que logró transmitirlo. Gracias. Le doy la palabra. Pues pasamos ahora con Lalito. Aquí está ya. Aquí está. Maestro Pitágoras, tengo una pregunta. Es que no nos han enseñado realmente a la correcta manera de relacionarnos nosotros con los animalitos, pues desde el plan, ¿verdad? Desde la visión más alta. Entonces, yo siento que se empezaron a tomar los animalitos como esclavo desde el momento en el que se empezaron a usar para mover los carruajes y todo. Pero ¿cómo sería imaginarnos una relación, pues ahora sí que de hermandad con ellos? Pues dado que también tenemos un rol protector, pero también pues buscaríamos como colaborar juntos. Entonces, ¿me puedes ayudar a visualizar eso que se busca? Cedo los micrófonos. Adelante, maestro. Sí, aunque este rol protector se va mermando claramente, así como dices, no, casi que no queda mucho en ello. Porque ¿hacia quién? ¿Hacia qué está esa protección? Si no es hacia aquel que está haciendo inconscientemente. Y si todos van haciendo conscientemente, eso se va mermando cada vez más. Bueno, son caminos que se van haciendo cada vez más concretos y más amorosos. Pero en sí la relación es amorosa. Expresar ese amor. Expresar esa impecabilidad de respeto, de vínculo,
de un amor totalmente, de un entendimiento más allá. Empezar por los lastres mentales del ser humano que llevan a ver realmente al animal, al hermano animal, así, como un objeto, como algo que te da más o te aprovechas para producir. Entonces se va dando una visión mucho más allá. ¿Pero por qué? Porque sientes, porque hablas, porque comunicas. Cuando estábamos hablando nosotros de quién iba a estar con ustedes, primero en esta cátedra, y quién iba a estar también en la charla que ustedes tuvieron el lunes, bueno, ya sabíamos que íbamos a venir los dos, pero no sabíamos en qué orden, si yo iba a estar en la charla del lunes o si Ariel iba a estar acá. Entonces, por ende, sabíamos lo que tenía que tomarse y tratarse y hablarse con ustedes, tanto en esta cátedra como en la charla que tuvieron. Entonces, mucho también de lo que les dijo Ariel y también les digo es, comiencen comunicándose más, sintiendo más, ampliando esa esencia más, juntos. Y desde allí todo naturalmente, creativamente va saliendo, porque si hay amor, entonces está ese respeto total, ese vínculo de vida, esencial ante todo. Y ya, lo demás se va hilando, se va haciendo, con respecto a todo lo que se deba de hacer. Y bueno, es todo ello. Ya veo. Muchas gracias, maestro. Ahora sí cedo los micrófonos. Los devuelvo al moderador. Entonces pasamos con Mohamed. Le toca a él, Mohamed. Venga. Gracias. Maestro, quisiera saber si las labores que tiene cada especie son únicas para cada especie o son compartidas entre especies. Gracias, maestro. Sí, hay unas que son compartidas, pero con algunas variables en cada una, pero son compartidas, sí. O por ejemplo, mucho de lo que hacen las tortugas en agua lo hacen también los elefantes en tierra. Y dependiendo de la variación geográfica, lo que hacen algunos en un lado, lo hacen otros lo mismo, pero en otra parte. Va teniendo que ver mucho con esto. Claro, cada cosita que cambie ya le impregna una diferencia a esa actividad y a esa función. Sobre todo porque una especie no solamente tiene una tarea, puede tener muchas y variadas, de muchos tipos también. Por ejemplo, piensen en la labor del colibrí. Su acción física es grande, incluso de la misma magnitud física que el de las abejas. Y lo que hacen cuánticamente incluso es más extenso. Y las labores etéricas son más extensas aún, van creciendo. Y así, diversas también son. Entonces todo ello va siendo un círculo armonioso, que bueno, podríamos ir también individualmente y parecería muy contundentemente divertido y agradable, pero cada uno puede hacerlo desde su razón de sensibilidad, de sentir, y ahí está todo. Pero sí, hay unas compartidas, otras muy específicas no tanto, pero hay muchas proyecciones en estas actividades. Gracias, maestro. Me gustó mucho tu respuesta. Y empecé a relacionar animales, como por ejemplo las abejas colibrí y tantos. Gracias. Cedo los micrófonos. Muy bien. Pues, perdón, no se prende mi cámara, déjenme ver. ¿Ahora sí que eso? Ya se dejó. Maestro, una pregunta que quizás pudiera significar la última, dado que no hay más en línea para una pregunta para usted. Y pues, como decía, es que a usted se le puede aprovechar desde todos los aspectos. Así que por eso la dejo hasta el último, una pregunta que quizás parezca salirse del tema. Yo creo que no realmente, pero es esta. Maestro, ¿qué es para usted la música de las esferas? Cuando la enseñaba, cuando la descubrió, cuando supo de ella y la dejó como uno de los legados a la humanidad, de los muchísimos que usted dejó, además de su famoso teorema. Bueno, pues, ¿qué es para usted la música de las esferas? Creo que nos hace falta comprenderlo
a los seres humanos de esta modernidad o posmodernidad, como le querramos decir. Por favor. Voy a atreverme a no responder en estos momentos, porque es un tema bastante extenso. ¡Anda! Y a todos nos gustaría que no fuese tratado solamente en pocos minutos, que fuese más grande. Les propongo que incluso ustedes nos propongan a todos, a los demás, que sea, por ejemplo, un tema de una sesión o de la siguiente cátedra, en general, de como ustedes lo miren, porque es bastante extenso aquello, que bueno, bajo lo que yo le puse como nombre de la música de las esferas, tiene sí ese nombre, pero otros lo van llamando un poco diferente, que también lo pudieron concebir. Incluso mucho de lo que fue un trabajo de Einstein hace poco en la Tierra contribuyó a ese entendimiento. También hay que entender, por ejemplo, la labor de las cuerdas o la teoría de cuerdas, porque eso le da otro punto más a esa pila de entendimiento en conjunto. Pero es, bueno, algo que debe de abarcarse así, muy, muy ampliamente. Las vibraciones y las frecuencias tienen que ver mucho en eso. Ya lo iremos viendo, y la electromagneticidad no se diga. Son cuestiones que hasta las formas geométricas pareciera uno que se refiere a ellas nada más como esferas. No, hay mucho más. Pero por eso pensaba yo que es necesario que la humanidad en este momento ya tenga mejor claridad de qué es eso, porque le pregunta a uno al humano en la calle, oye, ¿qué es la música de las esferas? ¿What? ¿Me lo vuelve a repetir, por favor? Que no le catafixio la pregunta. No. Algunos poquitos medio tienen cierta noción, los filósofos sobre todo, pero en la cuestión práctica ahorita se viene muy, muy importante esto por todo lo que se está moviendo. Es como digamos que hay un movimiento de esferas muy fuerte, y esto lo vamos a poder platicar. Así que yo le tomo la palabra. En cualquier momento que mis hermanitos decidan y usted también esté a disposición y sea conveniente para la calendarización, llamémosle así, de seguimiento de los distintos maestros y temas, podríamos abordarlo dedicándole una cátedra a todo ello. Sería apasionante, creo yo, y de verdad necesario, me parece a mí. ¿Usted cómo lo ve? ¿Sí sería necesario que ya la humanidad le meta el diente a todo eso de manera más específica? Sí, claramente que sí. El ser humano debe de estar muy a la par de lo que lo vincula con más allá, con las labores extensas de lo que el ser es capaz de hacer en servicio acá, y lo que también cada uno como especie humana va en un avance significativo. En general, de todo debería de ser así. Pero bueno, las instancias de cada uno van dependiendo también en mucho de lo que se decidió vivir en cada expansión y experiencia. Pero es fundamental de que se vaya más allá de todo eso. Claro que sí. Y bueno, ustedes pueden proponer en el momento en que decidan que nosotros así nos ordenamos para ello. Y pues sí, tiene que ver con eso que mencionas y también con otras cosas más. En algunas de las cátedras les hemos dado algunos como esquejes, algunas aristas de puertas para poderlo entender. Entonces, por ahora, y mientras también lo van haciendo, pueden ir, por ejemplo, repasando algunas cátedras expresamente que hablan de herramientas que les harán más fácil luego entender toda esa labor de la música de las esferas. Muchas gracias, querido maestro, porque de verdad es una de las más grandes aportaciones, que son muchas de las que usted dejó. Bueno, vaya que se dedicó a dejar aportaciones todavía. Lo menciona todo el mundo cuando quiere demostrar algo. Dice, si Pitágoras no miente, 1 más 1 son 2. Algunos dirían sí, otros dirían no. 1 más 1 son 3. Otros dirían no. 1 más 1 es 1. Porque todo es 1. En fin, es punto de referencia para la sabiduría, maestro. Usted, le agradecemos mucho esto. Antes de ir ya a su despedida, que le vamos a pedir muy amable y de corazonmente, vamos con Mohamed, que ya ven ustedes que siempre se espera el último para hacer la última pregunta cuando ya decimos que ya nos vamos. Así que ya vemos, Gálata llega tarde y Mohamed se despide temprano, así que vamos con él. Ok,
qué honor, qué honor. Gracias. Mi pregunta sería, al inicio, a la introducción que dabas, hablabas de la geometría que formaban las especies, los animales, y me gustaría que nos hablases un poco de ello. ¿Cómo se aprovechan? ¿Qué sostienen? Muchas gracias, maestro. Es extenso, no es algo en particular, es en general con todo, porque es una relación con todo, muy vigente, muy sensible, muy centrada. Y eso lo diversifican a través de cómo sus cuerpos están diseñados para darle de cierta forma voz a alguna expresión o entendimiento a otra o corporalización de otra. Y dependiendo también de la función que hacen, dependiendo con el momento en el que interactúan con una red o con otra, la expresión de su labor vibratoria en algunos casos, de una forma o de otra, de un grado o de otro, de un tono o de otro. Y cada una de ellas componiendo mucho una geometría en particular. Pero en general podemos hablar de una arquitectura muy grande que conforma un sentir armonioso para todo ello y que tiene que ver con Gaia. Hay un entrelazamiento muy significativo con los cuerpos más sutiles de Gaia, con este otro, porque uno de los cuerpos de un planeta, que no, bueno, el ser humano no tendría un nombre para poderlo dar en cuanto al español ni a los idiomas modernos. En otros sí se lo llegó a darle un nombre a uno de estos cuerpos de Bumi o de Gaia misma, y que corresponde a los cuerpos, o uno de los cuerpos planetarios. Y cada planeta tiene un cuerpo que va siendo el componente geométrico y de armonía que los otros seres y cuerpos que están internos, contenidos en sí, construyen y hacen. Y entonces, uno de esos cuerpos claramente en Gaia lo hacen los animales, tanto también ustedes, porque pues también están dentro de ese conjunto de todos los que están allí. Y bueno, entonces, es un poco todo eso. Es como cuando ustedes preguntan, ¿y cuál es la geometría de un cuerpo energético? No hay una en particular, es decir, hay una interacción con todo, cada cuerpo tiene una forma, pero también está al mismo tiempo todo allí, por donde se quiere analizar, por donde se quiera ver. Es una pregunta más bien de esa forma, de que la geometría más bien como una extensión y función, organización y método de darle voz a lo natural y a un ser cósmico engranado bajo una actividad corporal mayor, una actividad espirálica y una expansión de conciencia sobre todo. Muchas gracias. Antes lo llevaba a la geometría platónica, pero ahora lo entiendo mucho mejor. Gracias por la claridad, maestro. Cedo los micrófonos. Querido maestro, entonces ya tenemos acuerdos. Ya vamos a comenzar a funcionar de nueva manera y tenemos una perspectiva inmensa con esa posibilidad de volver a platicar en algún momento no muy lejano con usted. Si no es que pronto. Porque, vamos a ver. Maestro querido, le pedimos la cerecita del pastel, ¿no? Que esta sea geométrica, por favor. A ver, no solo esférica es muy linda, pero podemos hacer una estrella tetraédrica y los sólidos platónicos ahí adentro. Maestro, también es otro tema. Los cuerpos pitagóricos, hay también que comenzarlos a revelar, porque nada más nos vamos con los platónicos, pero hay que ver las variantes que usted ponía ahí también. Querido maestro, por favor, lo escuchamos. Sí, lo recuerdo muy bien porque se fueron desarrollando estas formas ya hacia las últimas instancias de mi vida. Uh-huh. Y hubo un momento en el que dije, bueno, ya lo comprendí, pero no necesito escribirlo. Ya le tocará a otro. Ya más bien me dediqué a vivir esos últimos momentos en que sabía que ya eran los últimos, a pasarla bien, a sentirme y a
y a darme más voz hacia mí. Y entonces pausé un poco más de esas áreas. Pero claramente, al ser los últimos, eran una labor más terminada de lo que se empezó también. Bueno, me ha gustado mucho estar aquí compartiendo con ustedes, como siempre. Y sobre todo de hablar de estos temas muy, muy extensos. Vayan siempre haciendo en mayor medida hacia todo lo que aquí se fue tratando. Vayan recomponiéndose en sus haceres más extensos de amor. Vayan cambiando en sus pensamientos todo lo que ponga en su relación con el otro. Ábranse de verdad a lo que verdaderamente les coloque, les habla de armonía, lo que verdaderamente les habla de vida, lo que verdaderamente debería de contener estancias más puras en ustedes, más honestas, más serviciales, más entregadas, más fuertes, en disciplina, en rigor. Vayan siempre a eso, también, que es mucho de lo que ahora van subsanando en su voluntad. Y con todo ello van haciendo de la mano de la inocencia una arte principal para mucho. Y con eso se dan cuenta que su voz es inagotable, como la voz de lo divino. Muchas gracias a todos. Y bueno, recuerden que con estas propuestas, así también como lo hemos hablado, pueden proponernos también temas a nosotros para tratar en las cátedras. No siempre van a ser exactamente como los digan, y no siempre en el mismo orden, o no van a aparecer muy inmediatamente, o nosotros vamos modificando. Pero también mucho de lo que ustedes van sintiendo y van necesitando de mayor claridad, pueden también colocarlo como una muestra de saber que se van dando cuenta que van haciendo más campo en ello. Al fin de cuentas, bueno, también nosotros vamos sabiendo qué exactamente se va incrementando, como cada cátedra se va hilando. Por eso les digo, pueden proponer, no siempre va a ser así, pero al menos van siendo también parte de la decisión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, querido maestro. Eso lo hemos aprendido muy bien y hasta nosotros mismos lo comentamos. Cuando decimos, pues te tienen que pedir ayuda, y cuando te la piden, pues hay que decirles que no se la vamos a dar como la piden, sino como la necesitan. Así que esa es una cuestión que ya tenemos muy conocida, maestro querido. Y yo me despido de usted con todo mi corazón, le agradezco con todo mi corazón. Yo me quedaba con usted platicando per secula seculorum, que es la segunda vez que lo digo en la sesión, por los siglos de los siglos, porque verdaderamente que su conocimiento es muy amplio. Y bueno, en la tarea que hizo en esa encarnación de Pitágoras, por no hablar de todas las otras, nada más de esa, pues ya nos deja con muchas tareas para poder conversar peripatéticamente, dándole vueltas, caminando al atrio y al edificio y a los parques. Y pues no tan noche, porque ahorita están las calles muy violentas. De día, bonito así, caminemos. Nos vamos al Ágora y ahí estamos, y a lo mejor que nos encontramos por ahí, aunque no era su tiempo, a los grandes maestros que también en el Ágora daban sus discursos, sus pláticas, su conocimiento, su verter, su sabiduría. Vamos entonces a pedir a cada uno de nuestros hermanitos aquí que igual le agradezcan a usted y se despidan personalmente de usted. Comenzando primero con Gálata, que es la dama. Muchas gracias, maestro, porque ha abierto muchas cosas, no solamente para los que estamos aquí, sino para los que van a verlo después. Gracias por ese amor expresado en cada palabra, esa irradiación de corazón. Muchísimas gracias. Cedo la palabra. Bien, muy bien. Bueno, como a Mohamed le gusta ser el que despide, entonces lo dejamos para después de Lalito. Vamos con Lalito. Gracias, maestro Pitágoras, muchas gracias. De verdad que es muy interesante platicar con usted y peripatéticamente, y pues bueno, también me habría gustado pues conocerlo en persona, a ver qué tan simpático era, qué tan chistoso era. Pero bueno, maestro, me despido también de todo corazón. Muchas gracias. Cedo los micrófonos. No voy a ser que de veras lo conociste en persona, ¿eh? Tú eres el que mandaban por las cocas. Vamos con Mohamed.
Muchas gracias, maestro. Es un placer coincidir otra vez contigo. Me llena de alegría y de felicidad otra vez. Gracias, maestro. Bueno, pues aquí también se despiden de usted, maestro. Miren, muchas gracias, querido maestro Pitágoras. Gracias a Santi por la canalización y a mis hermanitos. Esto dice el cielo en la tierra, mejor conocida por Iselita. Hoy no pudo venir porque Lele Panchita. Gracias a todos. Santi, pues muchas gracias también a ti, ¿eh? Y pues qué bonito que nos quedó todo lo que pudimos platicar, que había mucho más que platicar, pero se abarcó el tema en buena medida, bastante ampliamente me parece incluso, ¿no? Y pues ya que está Santi muy risueño, dinos de qué trata la siguiente cátedra. ¡Ay, qué bárbaro! Está re buena. La siguiente cátedra, sí, es la 187. Uy, y está a cargo del maestro Confucio y lleva por nombre Los lagos y ríos de la vida. Los lagos y ríos de la vida. Así que apúntense, participen, vengan. Participen más. Yo sé que están viendo allí y que, bueno, no preguntaron nada en esta cátedra, pues entonces, ¿qué les parece si toman como una propuesta para sí mismos, preguntar en la siguiente? Es una muy bonita tarea, una muy bonita forma de participar. Además, no me quedó tan claro esto, ¿a qué se referían con esto? ¿Pueden por favor explicarme más bien esto? Pero me surge también esta curiosidad, así, Bueno, cualquiera es bienvenida, acérquense. Esto también es para ustedes, claro. Y entonces, esta es la cátedra de el sábado siguiente. Los esperamos acá. Muy bien dicho. Muchas gracias, Santi. Pues vamos a darles una recomendación personal cada uno en esta ocasión y cada uno va a elegir qué recomendación les va a dar en particular para que en la próxima semana que inicia ya, pues digamos, algunos calendarios dicen que el domingo, otros dicen que el lunes, pero ya inicia, como sea de una forma o de la otra. Lo que les podemos recomendar que pongan mucha atención de transmisiones del EMDU y actividades del EMDU para mayor desarrollo y aprendizaje de cada uno de ustedes. Empezamos primero con Mohamed. ¿Qué nos vas a recomendar que haya? Voy a recomendar el taller curso Creatividad Espiritual que dan en EMDU cada 2 domingos. Mañana es la 5ª sesión, ¿ya? Y os invito a todos a venir y a verme cantar. No. Y eso es todo. Gracias. ¿Cuál es el tema? ¿Recuerda alguno de ustedes cuál es el tema para mañana? ¿La creatividad y qué? Y la acción cósmica. Eso es. Anda, pues, y la acción cósmica, ¿eh? Ay, va a estar interesantísimo. Lo presiento desde ahorita. Y lo sé también. Vamos con Lalito. ¿Qué nos recomiendas tú? Yo les recomiendo que nos escuchen los viernes a las 9 de la noche, hora de México, en nuestro programa La Cantina Espiritual, en donde yo y Misael y Aceret, que ya se incluye también, pues ahí nos las pasamos charlando de cualquier cosa. Ahí tenemos también temas que vamos definiendo y pues se pone divertido. Entonces, pues échense la vueltecita, les va a gustar. Se dan los micrófonos. Como que Aceret sí tiene más pinta para quedarse, ¿verdad? Y no nada más hacer una introducción con lentes oscuros y pelar gallo, ¿verdad? No, ella sí ya... Yo hasta las estuve viendo ayer un rato. Qué bárbaro. Se dan el quién vive, ¿verdad? O sea, entre Miselito y Aceret, a ver quién habla más y más palabras por minuto. Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy divertido. Bueno, lo recomendamos. Gálata, ¿tú qué nos vas a recomendar? Recomendarles que el lunes tenemos el Círculo de Mujeres, así que participen todas las mujeres, vayan haciendo ese espacio para compartir, para que vayamos dándonos la oportunidad juntas de dar pasos, de reconocernos desde donde realmente se está dando lo más alto en esta invitación que nos hace la Escuela Luz en Movimiento de Unidad, en este gran servicio. Así que las invitamos. Y también quiero otra actividad, porque tiene que ser una. También vean, lunes 9:30 de la noche, en el grupo de Lentos del Mundo, ahí va a estar la liga, así que estén atentas. Ahora, por otra parte, los viernes siempre estamos ahí en ADR Wellness con el programa de conciencia de unificación. Los temas están muy padres, pueden preguntar, así que se va enriqueciendo todo y los invitamos a que nos acompañen viernes a las 8 de la noche, ahí estamos. Y regreso a los micrófonos.
Es buena recomendación esa segunda también. En ese sentido, quiero decirles a todos que la sesión de ayer, qué bárbaro, estuvo muy divertida, muy divertida y muy ilustrativa también y muy enriquecedora en cuanto a lo que es la verdadera sanación. Nosotros en YouTube estamos tratando de poner más atención a los detalles de ciertas cosas. Por ejemplo, si ven la sesión de ayer en YouTube, los subtítulos en español están mejores que los que YouTube te pone naturalmente, los cambié. Pero también están en inglés, ¿eh? Ándale, que ya también empezamos a poner subtítulos en inglés. Entonces, si no hablar italiano, me tampoco españolo, pues entonces vamos a hablarlo en caballeramente English de Inglaterra. Ándale, qué gusto. Y si no, pues aunque sea de Tepito, pero en inglés. Ahí están los subtítulos ya en esto. Y también la cátedra pasada ya tiene los subtítulos en ambos, en inglés como en español. Y esta de ahorita, en cuestión de unas horas, ya también lo tendrán. Y esto, por si al caso no agarran cierta idea, pónganle los subtítulos a nuestras cátedras a partir de ya. Y dicen, ay, eso que dijeron no lo entendí muy bien. Le pones pausa, pero con subtítulo encendido. Y vas a ver, empiezas a leer y dices, ya entendí mejor esa idea. Y tomas nota si quieres. Y si no, pues no tomé nota, pues ya la entendí mejor porque ya lo había escrito cuál fue la idea completa. Ahora le aprieto y sigo viendo la cátedra. Entonces una recomendación, pónganle los subtítulos mínimo en español a nuestras cátedras que ya los comienzan a tener, se van extendiendo a la mayoría. En español sí las tienen todos, pero vamos con una calidad de subtítulos todavía mayor ahora. ¿Ok? Les recomiendo eso. Yo por mi parte les recomiendo esto por lo que decía Gálata del programa de ayer y los subtítulos que me vino a comentar ahorita. Lo que yo en personal les recomiendo es que el próximo martes, si tienen a bien querer interesarse en el tema Paracelso, bueno, pues se inscriban a nuestra sesión del martes que tenemos de principios de conocimiento. A las 8 de la noche vamos a tratar el tema Paracelso. Y vamos ya pasando de la mitad de las 6 sesiones que tenemos para principios de conocimiento 5. Eso es mi recomendación. Santi quiere también recomendar algo, supuestamente, o supongo yo. O dos cosas también, ¿verdad? A lo mejor también. A ver, tú dinos. Sí. Bueno, sí. Quiero hacer una invitación para todos. Mucho de lo que, bueno, si es las primeras veces que ustedes nos están viendo, podrán algunos identificar programas, cátedras y demás. Pero también, como escuela, tenemos una labor interna muy bonita, muy grande, disciplinada también, muy llamada a eso. Y bueno, ahora los maestros nos han dado una forma de organizarnos en círculos que abarcan mucho conocimiento, mucho de lo que tampoco se pone para el público en general. Y no porque no queramos, son formas en que cada uno va también correspondiendo con eso. Entonces, si cada uno de ustedes o alguno les va llamando la atención, van participando, han participado bastante, durante bastante tiempo, no sé, Miguel Muñoz siempre está allí también bastante activo, y de las demás personas, si les interesa ser parte de la escuela, empezar una formación de conocimiento y de apertura de lo que es su conciencia, puede escribirnos a cualquiera de los que estamos aquí o a los canales de comunicación de cualquiera de las plataformas y redes de la Escuela Luz en Movimiento de Unidad. El primer círculo es el círculo solar, así que pueden integrarse y podrán recibir todo el conocimiento, la guía, la práctica, los ejercicios con todo lo que ello implica, con todos los manuales que nos dan los maestros y demás. Así que es una invitación que la extendemos para todos y para que en verdad también sean parte o en algún momento se les ocurra o un poco de curiosidad de ser parte de una escuela de conocimiento en la tierra, como muchas otras han habido, pero en este tiempo, ¿no? Como lento. Eso es una de las invitaciones. La otra invitación es que tenemos también conversaciones de un curso de milagros impartidas por el director, por Henry, los miércoles a las 20 horas de la Ciudad de México. Así que también si quieren cursar un curso de milagros, pueden hacerlo
mediante la facilitación que brinda Lemdu. Esa es una de las invitaciones, y recordarles que para cualquier cosa el grupo de Lemdus del mundo está ahí dispuesto, y cada uno de nosotros también. Para cualquier servicio, ahí estamos siempre, día y noche. Úsenlo. Estamos para el servicio a la humanidad. No solamente para como hable y hable, también, pero también para brindarles a ustedes en lo que necesiten y pregunten. Estamos para ustedes, hermanos. De todo corazón nos entregamos a ustedes. Cedo la palabra. Muchas gracias, Santi. Buenas recomendaciones, las tuyas también. Y la final de todas, me parece, porque tiene que ver con estas cátedras. Ya tenemos a disposición de ustedes 2 archivos PDF muy bien armados, de verdad, créanme, con portada y todo, y la transcripción impecable. Puntos, comas, punto y coma, punto y seguido, signos de interrogación, de apertura y de cierre, separación por párrafos, todo así en español, bien para que sea lo mejor entendible. 2 cátedras, las 2 últimas, las 2 más recientes, mejor dicho. La 184, que es la limpieza rutinaria, la dio Arcángel Zadkiel, y ya está también disponible la 185, que es la de la semana pasada, con Sri Paramahansa Ramakrishna, las estrellas de los ojos. Y de aquí al viernes vamos a tener disponible ya la de hoy. Así que hay un material ahí para estudiar fabuloso, y lo pueden adquirir. Nos ayudan al Lemdu, porque así vamos recabando un poquito más de fondos para cosas que vamos necesitando de la técnica, porque pues, aquí ya ven que de repente se va la señal o hace falta que Santi le ponga más parejita la tela de atrás a sus grabaciones, cosas así que hay que ir gastando en educación. Técnica, digo técnica, porque la técnica cómo está avanzando de rápido en estas cuestiones ya. Bueno, nos vamos entonces, queridos hermanitos. Hay una última cuestión que también tiene que ver con la técnica. Pronto van a oír el tema del Lemdu cantado por Paul McCartney. Ya verán. De hecho ya lo tengo, pero anda con ciertas imperfecciones que hay que cuidar, pero ya está el tema del Lemdu cantado por Paul McCartney. Ándale pues, qué bonito. Nos vamos, muchas gracias. Mientras tanto, aquí está cantado por nuestro hermanito Frank, que él fue el que lo hizo, el sonido, la composición, todo ello lo hizo y lo hizo muy bien. Y bueno, pues ya le pedimos a Paul McCartney que nos eche la manita. ¿Quién no va a querer, verdad? Gracias a todos, gracias Santi, gracias Mohamed, gracias Lalito, gracias a Gálata, a Chispita. Yo soy Henry Main y juntos somos la Escuela de Conocimiento. Gracias a ustedes. La Escuela de Conocimiento, Luz en Movimiento Unidad. Lemdu por sus siglas. Para el desarrollo de dones, servicio y conciencia de unificación. Entonces aquí está el tema del Lemdu. Gracias por todo.